Buenas tardes, alumnos de primer año A. ¿Cómo andan ustedes? Espero que muy bien. Bueno, retomo entonces el contacto por este medio un poco para, digamos, plantear una nueva actividad, teniendo en cuenta que a partir de la semana que viene comienza el receso, 2 semanas de receso, y bueno, por lo tanto no quería dejar de tener este contacto previo con ustedes y bueno, dejarles una actividad para que la realicen tranquilos, en el tiempo que ustedes crean conveniente, descansen durante el receso. Tuvieron muchos trabajos seguramente durante la primera mitad de año, así que descansen, pero no descuiden que los trabajos tampoco, así que de alguna manera pueden aprovechar esta semana, dejan pasar las 2 semanas de receso y después tienen todavía una semana más para realizar el trabajo que me tienen que presentar a mí, que vamos a poner como fecha tentativa o como semana tentativa para su entrega la primera semana de agosto. O sea que hay un tiempo bastante largo, un mes casi, un poco menos, o casi un mes, para la entrega del trabajo. Mientras tanto, yo voy a ir preparando otro trabajo que es segunda parte del tema que vamos a empezar a ver hoy. Entonces, mientras ustedes me entregan esta actividad, yo ya entonces al regreso le estaría colgando la actividad que continúa con esta que está aquí. Después ya, bueno, lo que resta del año vamos a un poquito a avanzar hacia temas que tienen que ver con la sociedad, con la población y con las actividades económicas que desarrolla el hombre sobre la superficie terrestre. Ese es un poco el panorama de los temas que tenemos que dar en la segunda mitad de año. Pero bueno, entonces para un poquito presentar el tema, yo voy a compartir pantalla y les voy a pasar un pequeño PowerPoint y muy rápidamente, pero para darles así algunas indicaciones generales y después, bueno, los dejo para que ustedes puedan realizar el trabajo. Entonces, vamos a ver aquí dónde se encuentra. Acá lo tenemos. Bien, ahí está. Bueno, vamos a agrandar esto, si es que se puede. Bueno, ahí tenemos la carátula del PowerPoint. Entonces, el tema que vamos a empezar a ver ahora tiene que ver con conceptos de la meteorología y la climatología. Nosotros en el trabajo anterior trabajamos las formas de relieve. Ese es un aspecto de físico natural que tiene la superficie terrestre. Otro tiene que ver con los climas y su distribución. Entonces, eso, y por supuesto, lo que vamos a hacer en el trabajo práctico es un pequeño análisis del tiempo meteorológico a partir de la observación de ese tiempo durante una semana. Van a buscar información del Servicio Meteorológico Nacional o cualquier otra fuente que realice justamente mediciones del estado de situación de la atmósfera y van a hacer eso durante una semana para después entonces poder hacer el trabajo práctico. Una aclaración, además de esto, que van a tener que recopilar una cierta información, algunas preguntas que también están contempladas dentro del trabajo práctico se responden con el cuadernillo número 2. Seguimos con el cuadernillo número 2. Las primeras páginas fueron utilizadas para hacer la actividad número 5, la que me acaban de entregar. Que dicho sea de paso, hay algunas personas que están morosas, no me han presentado todavía la actividad número 5, yo estuve esperando ahí un tiempo, no quería largar este trabajo hasta tanto la mayoría no me entregue, algunos me entregaron un poco tarde, no importa, están disculpados, pero hay algunos que todavía no me hicieron presentación del trabajo 5 y algunos inclusive del 4. Por eso que aprovechen el receso para ponerse al día con esas entregas, porque, bueno, es necesario que ustedes tengan completa, digamos, todas las entregas de los trabajos. Entonces, ese es el tema central. Ahora, antes de ir al trabajo práctico en sí, yo lo que quiero es hacer lo siguiente, retomar un poquito el tema de la actividad anterior, donde ustedes muy bien me hicieron una caracterización y una diferenciación entre cordillera y sierra, entre llanura y meseta, me caracterizaron también y definieron las depresiones, las colinas, bueno, todas las formas de relieve que podemos llegar a tener sobre la superficie terrestre. Lo que no vimos en ese trabajo práctico, y quizás lo podía haber incluido, me pareció un poco excesivo hacerlo, por eso que por ahí no lo hice,
es ver cómo están distribuidas esas formas de relieve, o al menos las más importantes, ¿no? Entonces, acá yo encontré un mapa muy bueno, muy interesante, donde muestra justamente la distribución de esa forma de relieve. Vamos a empezar por lo más viejo, lo más viejito. Lo más viejo que hay sobre la superficie terrestre son las mesetas. Las mesetas, ustedes muy bien me pusieron, tienen la particularidad de estar muy aplanadas, casi como las llanuras, y esa es una similitud que tiene con la llanura. Después tienen sus diferencias, ¿no? La llanura es más baja, está muy cerca del nivel del mar, y la meseta está un poquito más alta, pero las dos tienen la particularidad de ser muy planas. La pregunta es, ¿por qué las mesetas son planas? Porque están muy desgastadas ya por el tiempo. Se han formado hace miles de millones de años y fueron las primeras grandes unidades de relieve que estuvo la superficie terrestre. Entonces, todos los continentes tienen, fíjense ustedes que meseta es sinónimo, entre comillas, hay alguna diferencia, principalmente de tamaño, pero vamos a tomarlo todo como sinónimo. Meseta, sinónimo de macizo, y como sinónimo de escudos también. Es todo más o menos lo mismo. Entonces, acá este mapa lo trae con este nombre, con el nombre de escudo, y ustedes en la actividad número 5 lo hicieron o lo trabajaron con el nombre de meseta. Vamos a considerarlo como sinónimos a todos esos elementos. Bueno, entonces las mesetas son las unidades más viejas y están las rocas más antiguas que existen sobre la superficie terrestre. Entonces, fíjense ustedes, Canadá, todo el norte de América del Norte, Canadá y parte de Alaska, incluyendo también Groenlandia, es un gran escudo. Siberia, acá en el lejano oriente, norte, noroeste, o noreste, perdón, de Asia, bajando hacia lo que es China, acá se encuentra China. África, casi toda es prácticamente un gran escudo, a excepción del norte y del sur. Australia también. Y América del Sur, aquí está la República Argentina, en forma alargada, tiene el escudo brasileño o la meseta brasileña, que una partecita entra a la Argentina en Misiones, que es una meseta. Las mesetas misioneras, eso lo van a estudiar después. Ahora estamos viendo la generalidad. Después, cuando vean geografía argentina en tercer año, en cuarto año conmigo, van a ver geografía argentina, esa es la materia que a mí más me gusta. Así que ahí vamos a ver con más detalle la meseta misionera, cómo está constituida, cómo es. Vamos a ver todas las cataratas, los saltos, todo lo que tiene la meseta misionera y sus características. Ahora nos quedamos con esto acá. La meseta misionera forma parte del escudo o de la meseta brasilera. Después tenemos acá otra gran meseta, que es la meseta patagónica. La meseta patagónica también. Y acá tenemos otra, que es la meseta de la India, la meseta del Deccan. Se llama así, pero es gran parte de la India, que es este país que se encuentra aquí. Bueno, esas son las unidades más viejas. Después tenemos unidades que ya son más recientes y por lo tanto mucho más altas, tienen alturas de 5.000, 6.000 y más metros también, en el caso de las cordilleras. Y las cordilleras se originaron ya a partir de la era terciaria o durante la era terciaria primordialmente, ya son unidades mucho más nuevas, menos desgastadas, están en pleno proceso de desgaste, pero todavía mantienen una altura muy, pero muy importante. Fíjense en que un eje cordillerano se encuentra en el oeste de América, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Todo a lo largo del continente americano, de este lado, del sector oeste, o sea, contra el Océano Pacífico, tenemos una gran cordillera. ¿Y por qué tenemos una gran cordillera aquí? Porque América se mueve para el oeste y el fondo del Océano Pacífico se mueve para el este. Colisionan las dos partes, hay una colisión, y de esa colisión todo el borde del continente americano se plegó, se levantó y se catapultó hasta unos cuantos miles de metros de altura. Nosotros le llamamos Cordillera de los Andes, acá en el Sudamérica. En el hemisferio norte le llaman Cordillera Rocallosa o Montañas Rocosas. Cambian los nombres, pero la cordillera es una sola, por todo el oeste del continente americano. O sea que nosotros tenemos, en las provincias que están recostadas en el oeste del país, la Cordillera de los Andes desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Y la otra gran cordillera la tenemos aquí, miren, empieza en África, con los montes Atlas. Continúa por aquí, por Europa, los Alpes, los montes Cárpatos. Acá tenemos los montes Urales, no los Urales, los montes, los Sagros. Aquí están los montes Sagros. Los montes Urales están aquí, pero estos son
montes ya, montañas más viejas, los montes Sagros no. Acá este pedacito que está aquí, que ahora no me puedo acordar cómo se llama. Y culmina todo este trozo, este tramo, con la cadena del Himalaya en el lejano oriente. La diferencia de esta cordillera tiene un sentido norte-sur. Empieza en Alaska, termina en Tierra del Fuego. Y esta gran cordillera que está aquí, que tiene una cierta continuidad, tiene sentido este-oeste. Tiene una forma distinta, digamos, de disponerse. Bueno, y esto que está en color verde oscuro son las llanuras. Son zonas tan planas como las mesetas, pero a diferencia de las mesetas no es que están desgastadas. La llanura se genera porque eso es una cuenca, es una depresión, es un pozo. Y ese pozo se va rellenando de sedimentos, razón por la cual a lo largo de 350 millones de años, esa fosa se fue rellenando de sedimento y hoy constituyen las grandes llanuras del mundo. Las llanuras del centro de los Estados Unidos, la cuenca del Amazonas, esto se extiende hacia la Argentina, Buenos Aires, Santa Fe, acá está Santa Fe, toda la zona Chaco, Formosa, toda esta lonja que está aquí, la gran meseta, la gran llanura, perdón, que tenemos aquí en la República Argentina. Después tenemos las grandes llanuras de occidente de Europa, tenemos una parte de Siberia que es llanura, el resto dijimos que era una meseta, tenemos acá la llanura del Ganges, el Ganges es un río, aquí en el norte de la India, tenemos acá algunas llanuras también en Australia, ahí tenemos distribuida la llanura. Y las sierras viejas, que ya están desgastadas, pero no tanto como las mesetas, están en color marrón oscuro. El caso de los Apalaches, el caso de las montañas de Sudáfrica, el caso de los Montes Sagros, por ejemplo, el caso de la cadena divisoria de Australia. Aquí no lo pusieron probablemente por una cuestión de escala, no hay lugar para ponerlo, pero acá hay una lonjita que son las sierras pampeanas, las sierras de Córdoba, por ejemplo. Esas también son sierras viejas, desgastadas, y que no muestran tanta altura como las cordilleras. Apenas si tienen 1000 metros, 1000 y pico de metros, y en algunos casos menos también. Bueno, eso les quería mostrar un poco para completar lo que ustedes estuvieron trabajando en la actividad número 5. Bueno, esto que ya después lo vamos a retomar de nuevo, más adelante, lo dejamos aquí. Vamos ahora a empezar el tema vinculado a las condiciones climáticas. Entonces, voy a pasar a la próxima, los climas del mundo y la predicción del tiempo. Ese es el título que tiene esta diapositiva. Y lo primero que tenemos que tener en claro es la diferencia que existe entre el concepto de tiempo. Cuando yo digo, ¿cómo está el tiempo afuera? Ese es un concepto. Y el otro concepto es el de clima. Son dos cosas distintas. Yo les pregunto, la primera pregunta que le hago en el trabajo práctico, ¿qué diferencia hay entre el concepto de tiempo y el de clima? Está en el cuadernillo número 2. Cuando el servicio meteorológico, todos los días en el diario, en la radio o en donde fuere, nos dice cómo está la atmósfera, cuánto hace de temperatura, qué presión atmosférica hay, si llueve o no llueve, cuánto de humedad, qué velocidad del viento, de dónde sopla el viento, nos está dando el tiempo, eso no es el clima. Está mal dicho cómo está el clima. ¿Cómo está el tiempo? Es el tiempo meteorológico. El tiempo meteorológico es el comportamiento que tiene la atmósfera en un momento determinado. Entonces, el servicio meteorológico me dice a mí cómo está la atmósfera ahora, cómo va a estar dentro de un rato, cómo estuvo ayer. O sea, el tiempo va cambiando continuamente, nunca está igual, va cambiando. Yo mido la temperatura a las 6 de la mañana, después la vuelvo a medir a las 10 de la mañana y me va a dar otro valor. Lo mido a las 13 horas y me va a dar otro valor. Lo mido a las 17 horas y me va a dar otro valor. Y lo mismo la presión atmosférica y lo mismo la humedad y cualquier elemento que yo quiera considerar. Velocidad del viento, nubosidad, heliofanía, esto es si hay neblina, no hay neblina, si se ve, no se ve, la visibilidad, eso no me salía la palabra, la visibilidad. Entonces, eso es el tiempo. En cambio, el clima es un promedio de los tiempos. El clima es el promedio de los tiempos meteorológicos a lo largo de 30 a 35 años.
O sea que yo, después de haber observado durante 30, 35 años el tiempo meteorológico, puedo sacar un promedio y ese promedio me dice dentro de qué clima yo estoy ubicado. Y el clima no cambia. El tiempo puede cambiar, ahora llueve, esta tarde no llovió, ayer llovió, mañana sale el sol, después se nubla. Bueno, eso cambia el tiempo, pero el clima sigue siendo el mismo. Santa Fe no cambia de clima porque el tiempo cambie. Santa Fe siempre va a tener un clima templado como es el que tiene. Y eso no cambia, porque es un promedio. ¿Estamos? Eso es lo primero que tenemos que tener en claro. Entonces, ¿cuáles son los elementos del tiempo para estudiar el tiempo y el clima? ¿Qué es lo que se considera? Bueno, hay muchos elementos. Yo seleccioné algunos, los más importantes. La temperatura es uno fundamental. Lo primero que nos da el servicio meteorológico siempre es la temperatura para saber si hace frío o calor, si nos tenemos que abrigar o no tenemos que sacar la ropa. Entonces, ¿con qué lo mido la temperatura? Con un termómetro, en grados centígrados, igual que la fiebre. Me la mido con un termómetro en grados centígrados. Hay otra unidad que es el grado Fahrenheit, esta la utilizan los británicos, por eso que a veces los termómetros tienen dos escalas, la de grado centígrado y para los británicos, los de habla inglesa, grado Fahrenheit, que esto no se utiliza aquí en nuestro país. El 0 grado que usamos nosotros, de grado centígrado, equivale a 32 grados Fahrenheit. Después la escala es igual, pero está ese desfasaje. 0 grados centígrados igual a 32 grados Fahrenheit. Bueno, dejemos eso de lado. Otro elemento, la presión atmosférica. La presión es el peso que ejerce la atmósfera arriba nuestro, porque nosotros estamos soportando el peso de la atmósfera, aunque no nos demos cuenta. El aire pesa. Entonces, a veces pesa más y a veces pesa menos. ¿Cómo se mide eso? Se mide con un barómetro, que es este relojito que está acá. Fíjese que tiene números ahí, 730, 740, 50, 60. Estos son milímetros de mercurio. Presión en milímetros de mercurio. No se usa más esa unidad de medición. Ahora se usa esta otra, que está aquí afuera, está abajo, mejor dicho, en un numerito más chico, 1000, 1010, 1020, 1030. Esos son hectopascal. Ojo con esta palabrita, no me vayan a poner como me pusieron algunos años anteriores, en vez de ponerme hectopascal. Pascal fue un físico, Blas Pascal, así se llamaba el físico. Y hecto es como hectómetro, como hectómetro, hectopascal. Algunos me ponían Héctor Pascual, me le ponía nombre y apellido a la unidad. Bueno, no es Héctor Pascual, es hectopascal. Se mide en hectopascal. Bueno, ¿y cuál es la presión normal? Hay un valor que es el normal de presión. Bueno, en milímetros de mercurio es 760. Y en hectopascal es 1013 hectopascal. Eso está anotado en el trabajo, para que ustedes lo tengan como referencia. Si la presión es más baja que 1013, es baja. Si la presión es más alta que 1013, es alta. Y si es 1013, es normal. Las tres grandes posibilidades que tiene. Otro elemento, las precipitaciones, cuánto llueve, y eso se mide con este tacho que está acá, que se llama pluviómetro. Esto se pone a la intemperie, esto tiene una forma más o menos como un embudo, el agua entra, se acumula aquí abajo, y con esta probeta que está aquí, esta agua se vuelca dentro de la probeta, y la probeta está graduada, tiene graduación en milímetros. Mido la columna de cuántos milímetros llovió. Esto se mide en milímetros, la cantidad de lluvia. La humedad atmosférica, esa es la humedad que no es lluvia, es la humedad que está en la atmósfera, se mide en por ciento. Se mide en por ciento y está acá, miren, acá está el relojito más chiquito que mide de 0 a 100 la humedad. ¿Qué otra cosa? Bueno, la velocidad del viento. La velocidad del viento se mide con un anemómetro. Esto gira con la velocidad del viento, transmite ese movimiento a un aparatito acá adentro que determina la velocidad, 28,3 kilómetros por hora. Bueno, ¿qué otra cosa? Además de la velocidad está también la dirección del viento. Eso se mide, no está acá ninguna figura, pero eso se mide con una veleta. La veleta se mueve, gira, a medida que el viento la hace girar, de acuerdo de dónde mueva, y apunta hacia la dirección donde el viento, hacia donde está soplando el viento. ¿Qué otra cosa? Bueno, la nubosidad, todo esto se mide ya con satélite, ¿no? La nubosidad, la visibilidad, si hay o no hay, por ejemplo,
posibilidades de visión, por ejemplo, la existencia de neblina a la mañana temprano, sobre todo, a veces dificulta la visibilidad. Entonces también se miden esos datos. Todos estos aparatitos que están acá están en una estación meteorológica dentro de una caja. ¿Ven esta caja de madera que está aquí? Acá tenemos otra, tiene tablillas donde deja pasar el aire, no está la intemperie. Está guardado dentro de una cajita, pero con tablillas que dejan entrar el aire. Así que el aire entra sin ningún problema. Ahí está el abrigo justamente de todas las inclemencias del tiempo. Salvo el pluviómetro. El pluviómetro tiene que estar afuera porque tiene que medir cuánta agua cae. Y lo mismo el medidor de la velocidad del viento, que es manual. Antes aparecía arriba de un edificio, ahora es manual. Lo llevo y es digital, así que yo directamente leo acá abajo la velocidad del viento a determinada hora. Entonces, está todo cerrado adentro de esta caja tiene una llave, el observador va, abre la llave y mira los instrumentos y los valores y los anota. Ahí se lleva el anemómetro para medir la velocidad del viento y mide la velocidad del viento y también lo anota. Bueno, y si llovió, va hasta el tachito este que debe andar por acá cerca, siempre anda junto con la cajita esta, y se fija cuánto llovió, si es que llovió, y si no, no se fija nada. Bueno, esos son los elementos más importantes, pero hay tres que son fundamentales, que son los primeros tres: la temperatura, la presión atmosférica y la humedad atmosférica. Esos son los tres elementos fundamentales. Los otros acompañan, pero los tres principales son los tres primeros que están allí puntualizados. Bueno, y todos estos datos también se complementan con ¿qué cosa? Con el dato que nos ofrece el satélite meteorológico, este que está aquí, así como hay satélites para cartografiar o para, mejor dicho, obtener imágenes de la Tierra, imágenes satelitales, hay otros que lo que hacen es obtener imágenes de la atmósfera, de la nubosidad. Miren acá está justamente la República Argentina, y está la nubosidad. Entonces con el satélite pueden ver hacia dónde van las nubes, en qué dirección, si hay posibilidad de generarse frente de tormentas, si no, depende de esa dirección, cómo va evolucionando. Acá tenemos justamente los valores de temperatura, lo más oscuro es más temperatura, lo más clarito el celeste, menos temperatura. Bueno, entonces, esto complementa a los datos, o sea, los datos más la imagen satelital del satélite meteorológico, justamente que hay que comprarlo, obviamente, eso se compra la imagen, todos los días esa imagen llega al servicio meteorológico y sirve para hacer la predicción del tiempo, el pronóstico del tiempo. De ahí nos dicen qué va a pasar mañana, pasado, cuánto va a haber de temperatura, si va a llover, si no va a llover, todo ese pronóstico lo hacen observando los satélites, además de los datos que sacan de la estación meteorológica. Bueno, ¿qué es lo que van a tener que hacer ustedes? Además de responder algunas preguntas sencillas que lo tienen ahí en el cuadernillo número 2, es observar a lo largo de una semana el tiempo meteorológico. O sea, no observar, sacar los datos del tiempo meteorológico. Yo les puse ahí en la actividad, no acá, pero en la actividad, 3 direcciones de web para que ustedes puedan entrar y sacar los datos. Tienen que ser 7 días consecutivas. Acá ustedes van a anotar los días. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes hoy empiezan a hacer la observación, empiezan a sacar los datos. Hoy es 6 del 7. 6/7 ponen acá. Acá van a poner 7 del 7, 8 del 7, 9 del 7, 10 del 7. 7 días consecutivos. ¿Qué van a anotar? Van a anotar el valor de temperatura máxima, van a anotar el valor de temperatura mínima del día, en grados centígrados los dos, van a anotar el valor de presión en hectopascal, ahí está la unidad hectopascal, van a anotar también la humedad relativa por ciento, cuánto por ciento de humedad tiene la atmósfera. Van a calcular, estas dos columnas son para calcular la temperatura promedio que hizo en el día. ¿Cómo se calcula eso? Muy sencillo, está puesto ahí en la actividad, pero se los digo ahora. La temperatura promedio es sumar la temperatura máxima más la temperatura mínima dividido 2. Se divide por 2. Temperatura máxima más temperatura mínima dividido 2 me va a dar el promedio de temperatura. Y la amplitud térmica, amplitud,
es la diferencia entre la más alta y la más baja. O sea, es temperatura máxima menos temperatura mínima. Esa resta me va a dar la amplitud térmica, que lo anoto acá, para cada uno de los días. Y la última columna, las precipitaciones si es que llovió. Si no llovió, 0 milímetros, quiere decir que no llovió nada. Bueno, eso lo van a tener que ir llenando. Y después yo lo que les pido es, bueno, entre otras cosas, que digan cómo resulta ser la presión, si alta, si baja, y después que hagan un informe de los 7 días, contando un poco cómo fue evolucionando el tiempo a lo largo de esos 7 días. Si la temperatura aumentó, si bajó, si se mantuvo estable a lo largo de toda la semana, qué pasó con la presión, si llovió, si no llovió, si la humedad fue alta y después bajó o subió más aún. Bueno, todas esas características, toda esa evolución del tiempo meteorológico durante el transcurso de la semana que ustedes observaron, van a hacer un informe escrito de unos pocos renglones. Tampoco no estoy pidiendo que me hagan algo exageradamente largo, pero sí un informe que más o menos dé cuenta de lo que pasó en el transcurso de esos 7 días que ustedes tomaron. Pueden tomar otros datos, pueden tomar la nubosidad, acá no está, pero pueden tomar la nubosidad, la velocidad del viento, otros valores que acá no están y que ustedes si quieren lo pueden anotar también. Ahí les pongo el valor de la presión normal para que lo tengan como base, para saber si es baja, alta o media la presión en cada uno de los días que ustedes van a trabajar. Bueno, en definitiva, ya para ir terminando, todos estos datos meteorológicos son de una parte de la atmósfera, la parte más baja, la que está en contacto con la superficie terrestre, que se llama troposfera. La troposfera, tropo significa cambio, porque el aire está en movimiento, es donde ocurren todos los fenómenos meteorológicos, las tormentas, los rayos, los refusilos, los tornados, todos los movimientos del aire, todos los acontecimientos que nosotros podemos ver desde la superficie terrestre en la atmósfera, ocurren en la troposfera, la capa más baja de la atmósfera, que son los primeros 10.000 metros, los primeros 10 kilómetros de altura. Como esto está en pleno movimiento, ¿qué hacen los aviones? Los aviones suben y trepan arriba de los 10.000 metros y ahí van más tranqui, porque no tienen aire en movimiento, porque no tienen turbulencia, entonces la turbulencia la tienen mientras suben y mientras bajan, pero una vez que se ubicaron arriba de los 10.000 metros, están ya más o menos tranquilos, las nubes quedaron abajo, vamos por arriba de las nubes. Bueno, después vienen las otras capas, que yo les pido que ustedes me las caractericen, que digan qué importancia tiene cada una de las capas. La estratosfera, acá está la capa de ozono, que es un filtro, porque prácticamente retiene gran parte de la radiación ultravioleta del Sol. La mesósfera, la termósfera, que esta también tiene su importancia para las comunicaciones, principalmente. Bueno, y después tenemos la atmósfera exterior, la exósfera, que es la parte de afuera. Acá están los satélites. Los satélites, por ejemplo, el meteorológico, el que toma imágenes satelitales de la superficie terrestre, están más o menos a esta altura. Bueno, me cansé. Vamos a salir acá a ver si hay algo más, creo que no. No, por ahora yo después lo voy a completar a este PowerPoint para la segunda parte que va a dar lugar a un nuevo trabajo. Entonces, voy a salir de aquí, ese trabajo con este video se los voy a dejar ahora colgado, ahora lo voy a hacer. Y bueno, los saludo deseándole que tengan unas muy buenas vacaciones, descansen en las vacaciones, este trabajo háganlo o esta semana empiecen a hacer, o si no, ya medio terminando el receso. Pero descansen la cabeza en el transcurso de las 2 semanas. Yo sé que estuvieron con muchos trabajos de todas las asignaturas y bueno, deben estar un poco estresados por eso. Así que aprovechen estas vacaciones, no se puede ir demasiado lejos, lamentablemente estamos todavía en la cuarentena, pero a lo mejor pueden salir un poco, distraerse o dar una vuelta y volver otra vez adentro, porque lamentablemente todavía viajar no se puede tomar vacaciones a distancia, digamos, ¿no? Así que buenas vacaciones y muy buen trabajo de geografía en esta actividad número 6 que les dejo, ¿no? Y será
Entonces, hasta el próximo encuentro. Nos vemos, hasta luego.